Buenas noches, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ana Isabel Villalobos Hernández. Actualmente estoy cursando Química 2 de la carrera de Enseñanzas de las Ciencias. Vamos a hablar un poco de gases, teoría y luego realizaremos un ejercicio básico de gases ideales para tener mayor comprensión. Tenemos los gases. Son un estado de la materia en que las moléculas tienen suficiente energía para estar libremente. Llenan completamente cualquier recipiente en que se encuentran, a diferencia de los sólidos y líquidos. Gases ideales. Los gases hipotéticos que siguen exactamente la ecuación de gases ideal son todos los son todos los que tienen la condición de presión y temperatura. Por ejemplo, incluyen los gases nobles como el helio y el neón en condiciones ideales. Acá vemos la ecuación, la cual sería presión por volumen igual a moles por R, que sería la constante de gases ideales, y T, que es temperatura. Tenemos combinaciones de gases en los cuales son casos especiales donde se pueden combinar las tres diferentes tipos de fórmulas de gases, las cuales veremos en la siguiente. Tenemos las tres leyes de gases. La ley de Boyle, que dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, lo cual tenemos su fórmula. Presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Luego tenemos la ley de Charles, que nos dice a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Su fórmula nos dice que el volumen inicial entre la temperatura inicial igual a volumen final entre su temperatura final. La ley de Avogadro nos dice que los volúmenes iguales de todos los gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Un dato muy importante de los gases son que nosotros los seres humanos usamos los gases, bueno, todas las personas vivientes usamos los gases para muchas actividades, como la conservación de alimentos y en la medicina especialmente. Pero a su vez son los causantes de muchos de los daños en el ambiente, tales como el efecto invernadero, la degradación de la capa de ozono, la contaminación del aire y efectos tóxicos. Ahora vamos a la parte del ejercicio, la cual se divide en dos partes. Iniciaremos con esta. Nos dice, la descomposición del clorato de potasio por medio de calentamiento genera oxígeno gaseoso O2 y la sal de cloruro de potasio mediante la siguiente reacción química, como podemos ver acá. También la podemos ver en la imagen. Al llevarse a cabo la reacción se generan 58,19 gramos de oxígeno a temperatura de 69,5 Celsius, los cuales se recolectan en un recipiente de 5,43 litros. Primera pregunta. Calcule los moles del oxígeno que se generaron en la reacción química. Para calcular los moles usaremos la siguiente fórmula, que sería N minúscula, que van siendo los moles, M minúscula, la cual sería la masa del oxígeno, y M mayúscula, que sería la masa molar del oxígeno. Que acá tenemos la masa del oxígeno, la cual no la dieron, y la masa molar del oxígeno la vamos a obtener vamos a la tabla periódica, buscamos oxígeno y vemos que él tiene 16 gramos entre mol, pero como son dos oxígenos, lo multiplicamos por 2 y nos daría 32 gramos entre mol. Aplicamos la fórmula, la cual nos ubicamos primero la masa del oxígeno y luego su masa molar igual a 1,818. Esto lo metemos en la calculadora y nos daría este resultado en moles. Pasamos a la parte de la primera pregunta. ¿Cuál sería la presión en atm dentro de la bolsa que genera el gas recolectado si se considera que éste sigue el comportamiento de un gas ideal? Para calcular la presión usaremos la fórmula de gases ideales, que sería
presión por volumen igual a N, que serían moles, y R, que sería la constante, y por T, que sería temperatura. La presión es lo que vamos a buscar, la cantidad de moles es lo que acabamos de realizar, que sería 1,818 moles, R, que sería la constante, la cual sería 0,08206, y la temperatura, la cual al estar en Celsius necesitamos pasarlas a Kelvin. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Usamos la temperatura en Celsius 19,5 y le sumamos 273,15. Nos daría un resultado de 342,65 kelvins. Esta conversión es súper fácil. De hecho, si hay que pasar de Kelvin a Celsius, lo que se haría es, en vez de sumar, se restaría. Ahora pasamos a la solución. Sustituimos los datos, ¿verdad? Ponemos los moles, que sería 1,818 mol. Ponemos la constante en R, 0,08206 por los Kelvin que tuvimos hace poco, 342,65. Todo esto dividido entre el volumen, que sería 5,43 litros, perdón, dándonos un resultado de 9,414 atm, la cual sería la presión. Ok, en la segunda parte de este ejercicio tendríamos una burbuja se eleva desde el fondo del lago, como se ve acá, hasta la superficie, donde la temperatura y la presión, perdón, donde la temperatura y la presión de la superficie, acá arriba, sí, desde la temperatura y la presión, ajá, es de 640 atm hasta la superficie, o sea, de acá hasta acá, donde la temperatura es de 28,0 Celsius y su presión es de 1,0 atm. Ahora vamos a calcular el volumen en mililitros de la superficie del lago, o sea, de acá. Para hacer esto, haremos una combinación de gases, lo cual usaremos la siguiente fórmula, donde usaríamos la presión inicial por el volumen inicial entre tiempo inicial igual a la presión final por el volumen final entre tiempo final. Como bien sabemos, la presión inicial es 6,40 atm, el volumen inicial es 2,18 mililitros, 2,10 mililitros, perdón. La temperatura inicial en kelvins, porque los pasamos, recuerden que los citamos en kelvins, sería 281,15 kelvin. La presión final sería 1,0 atm y el volumen final es el que andamos buscando. La temperatura final sería igual, pasa a Kelvin ya, 301,15 Kelvin. Despejamos la fórmula y sustituimos los datos. Al despejar la fórmula tendríamos volumen final es igual al volumen inicial por temperatura inicial entre temperatura final por ay no, perdón, perdón, presión final, presión inicial por presión final dividido entre presión final, perdón, por temperatura final entre temperatura inicial. Ahora sí. Cuando sustituimos con datos nos quedaría 2,10 mililitros por 6,40 atm entre 1,0 atm por 301,15 kelvins entre 281,15 kelvins. Resolvemos lo que está en división, nos quedaría 6,40 atm, ¿verdad? 1,071 kelvins y lo metemos todo completo en la calculadora y esto nos daría 14,40 mililitros, lo cual nos dice que el volumen de la superficie de la burbuja va a ser de 14,40 mililitros. Muchísimas gracias por su atención.
Espero que se encuentre muy bien y disculpen si me, si me equivoqué mucho. Chao.